La Revolución Mexicana fue un periodo de grandes cambios y conflictos que transformaron profundamente la historia de México. Entre los eventos clave de este proceso se encuentran la Decena Trágica y el Plan de Guadalupe, dos momentos cruciales que marcaron el final de la dictadura de Victoriano Huerta y el ascenso de un nuevo régimen en el país. La Decena Trágica, que tuvo lugar en febrero de 1913, fue un golpe de Estado que resultó en el derrocamiento de Francisco I. Madero y la instauración de Huerta en la presidencia. Por su parte, el Plan de Guadalupe, proclamado por Venustiano Carranza en marzo de 1913, fue un manifiesto que marcó el inicio de la lucha contra el gobierno huertista y la oposición de los constitucionalistas, dando lugar a un nuevo ciclo de enfrentamientos durante la Revolución. La Decena Trágica, el derrocamiento de Madero. La Decena Trágica es el nombre que recibe una serie de violentos eventos que ocurrieron entre el 9 y el 19 de febrero de 1913 en la Ciudad de México, un conflicto que resultó en la caída del presidente Francisco I. Madero. Madero había llegado al poder en 1911 tras la revolución que derrocó al dictador Porfirio Díaz, pero a pesar de las esperanzas de cambio y justicia social, su gobierno enfrentó varias dificultades. El país seguía profundamente dividido, con muchos sectores que apoyaban el antiguo régimen porfirista y se oponían a las reformas de Madero, y otros que demandaban cambios más profundos. Aunque Madero había impulsado algunas reformas importantes, como la convocatoria a elecciones y la implementación de leyes para la descentralización del poder, los campesinos y trabajadores, especialmente los que luchaban en el sur con Emiliano Zapata y en el norte con Pancho Villa, no vieron cambios sustanciales en su situación. La falta de una reforma agraria efectiva, la continuación de políticas que beneficiaban a la élite económica y la creciente insatisfacción social eran puntos críticos que amenazaban la estabilidad del gobierno de Madero. El descontento también se extendió a las fuerzas militares, que veían en Madero a un líder débil y que carecía del control completo del país. Estos sectores comenzaron a conspirar para derrocarlo. El ejército, encabezado por Victoriano Huerta, comandante de la guarnición de la Ciudad de México, se alió con fuerzas opositoras como los terratenientes, los empresarios y el clero, que no estaban dispuestos a perder los privilegios que habían disfrutado durante el porfiriato. El 9 de febrero de 1913, un grupo de militares, liderados por Huerta, se sublevaron contra el gobierno de Madero. El levantamiento comenzó con un golpe de Estado por parte de los generales Félix Díaz y Manuel Mondragón, quienes tomaron posiciones clave en la capital. La rebelión se expandió rápidamente, y, a pesar de los intentos de Madero de resistir, el golpe fue decisivo. En la mañana del 18 de febrero, Madero fue arrestado, y, en un acto de traición, fue forzado a renunciar. El 19 de febrero, Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez fueron asesinados mientras estaban bajo custodia en condiciones de incertidumbre, lo que se convirtió en uno de los episodios más trágicos y significativos de la Revolución Mexicana. Este evento, conocido como la Decena Trágica, representó el fin del gobierno de Madero y la instauración de un régimen dictatorial bajo Huerta. Victoriano Huerta, el régimen dictatorial. Victoriano Huerta asumió la presidencia de México tras el golpe de Estado de 1913. Huerta había sido un destacado militar durante el gobierno de Porfirio Díaz y luego bajo el mandato de Madero. Aunque inicialmente Madero lo había apoyado, su ascenso al poder evidenció su lealtad al antiguo régimen y su deseo de restaurar un gobierno autoritario y centralista. La administración de Huerta fue profundamente opresiva y represiva, ya que eliminó cualquier oposición política, utilizando el ejército para sofocar protestas y rebeliones. El régimen de Huerta fue considerado ilegítimo tanto dentro de México como en el ámbito internacional. Muchos países, incluido Estados Unidos, no reconocieron su gobierno y continuaron apoyando a los constitucionalistas, un grupo que luchaba por la restauración del orden constitucional en México y que se oponía al golpe de Huerta. En los meses posteriores a la Decena Trágica, varios caudillos revolucionarios, como Emiliano Zapata en el sur y Pancho Villa en el norte, continuaron combatiendo a Huerta, buscando un gobierno que implementara reformas agrarias y que representara los intereses de los campesinos y obreros. No obstante, las principales fuerzas opositoras al régimen huertista fueron los constitucionalistas encabezados por Venustiano Carranza, quien pronto se alzaría con la bandera de la resistencia contra Huerta. El Plan de Guadalupe, la resistencia constitucionalista. El Plan de Guadalupe, proclamado por Venustiano Carranza el 26 de marzo de 1913, fue un manifiesto clave en la lucha contra el gobierno de Huerta. Carranza, quien era gobernador de Coahuila en el momento del golpe de Estado, se convirtió en el líder de los constitucionalistas,
un movimiento que buscaba restaurar el orden constitucional en México y derrocar a Huerta, a quien consideraban un usurpador del poder. El Plan de Guadalupe era una declaración de principios y un llamamiento a la resistencia armada contra el régimen de Huerta. En este documento, Carranza y sus seguidores rechazaban el gobierno de Huerta y se comprometían a restaurar la Constitución de 1857, que había sido suspendida bajo el régimen porfirista y que había sido alterada durante la dictadura de Huerta. El plan también denunciaba las violaciones de derechos humanos y las represalias de las fuerzas huertistas contra los opositores. El Plan de Guadalupe proclamaba, además, el derecho del pueblo mexicano a luchar por la soberanía y la autodeterminación. Carranza se autoproclamó primer jefe del ejército constitucionalista y pidió a los militares, líderes regionales y ciudadanos que se unieran a la lucha. La publicación de este plan tuvo un impacto inmediato, ya que movilizó a las fuerzas constitucionalistas en el norte, que recibieron el apoyo de Villa y otros grupos revolucionarios, a pesar de las tensiones iniciales entre Carranza y los caudillos del sur. Una de las características clave del Plan de Guadalupe fue su énfasis en la lucha por una nueva constitución que reflejara los intereses de los sectores populares, especialmente en términos de justicia social y reformas agrarias. Aunque Carranza y sus seguidores tenían diferencias con otros líderes como Zapata, que promovían una reforma agraria más radical, el Plan de Guadalupe sentó las bases para la lucha contra Huerta, que pronto comenzó a perder el apoyo tanto interno como internacional. El derrocamiento de Huerta y la consecuente larga lucha revolucionaria. La lucha contra Huerta se intensificó después de la proclamación del Plan de Guadalupe. En los meses que siguieron, las fuerzas constitucionalistas lograron una serie de victorias decisivas, especialmente en el norte, donde Villa y Carranza llevaron a cabo ataques coordinados contra las fuerzas huertistas. La presión interna y externa sobre Huerta aumentó, y, finalmente, el 15 de julio de 1914, Huerta renunció y abandonó el país, poniendo fin a su gobierno dictatorial. El derrocamiento de Huerta no significó el fin de la Revolución Mexicana, sino el inicio de una nueva fase en la que la lucha por el poder continuaría. Carranza, como líder de los constitucionalistas, asumió la presidencia interina en 1914, pero pronto se encontró con la oposición de figuras como Pancho Villa y Emiliano Zapata, quienes buscaban reformas más profundas y radicales en cuanto a la distribución de tierras y el bienestar de los campesinos. Esta división entre los constitucionalistas y los zapatistas daría lugar a más conflictos armados y confrontaciones en los años siguientes.